Y nos vamos a ir con nuestro siguiente protagonista, pero antes, queridísimo Jordi, cuéntanos qué es lo que ha sucedido en el país hermano. Bueno, ahora nos lo va a contar el propio Gustave. Sabes que a través de Nicole se iba a abrir una comisión de investigación ahí en su parlamento para la gestión de la pandemia, de lo que fueron las inyecciones COVID, de lo que causaron, lo que llevaban, esos contratos secretos, y parece ser que los legisladores en Uruguay, obviamente como son mayoría los del otro bando, los de la oficialidad, han rechazado emprender la investigación, es decir, no quieren saber la verdad. Esto es algo que se va repitiendo, ¿no?, en todas nuestras sociedades, y han dicho que no la quieren investigar por falta de fundamentos científicos y legales. Así que qué mejor que hablar con don Gustavo, querido, un abrazo enorme y te damos paso para que nos expliques un poquito tu parecer. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas nochecitas allí en España. Un gusto estar en comunicación con ustedes. Y yo diría que, ¿sabes qué? No es que no quieran. En realidad quieren, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque Uruguay no es soberano, Uruguay no es autónomo, Uruguay no está bajo un régimen democrático, no está bajo un régimen republicano. Ustedes dirán, bueno, pero no es lo que dice la prensa, no es lo que se dice a nivel internacional por los grandes medios de comunicación, que inclusive nos ponen, claro, la revista de los Rothschild, de Economist, nos ponen en el 5º lugar como ejemplo de democracia. Claro, ellos son nuestros acreedores, ¿verdad? Sí. Ellos se llevan el esfuerzo del pueblo uruguayo a través de los intereses de la deuda. Entonces, ellos quisieran, los legisladores quisieran saber, muchos de ellos además se inocularon a su familia, y claro, ahora tienen la duda terrible. Ellos son conscientes de que hay una desclasificación impuesta judicialmente por el juez Mark Pittman, que dio origen a un trabajo de interpretación y sistematización llevado adelante a través del libro Documentos de Pfizer. Ellos saben de la respuesta que ha dado el Ministerio de Salud Pública del Uruguay, confesando que, incumpliendo sus obligaciones esenciales, su razón de ser, no contralorearon, ese es el verbo que utiliza la ley del Ministerio de Salud Pública, ni la fabricación ni el contenido de los inóculos. Es decir, que tenemos ya desde el origen una actividad del Ministerio de Salud Pública en etapa de pandemia con total incumplimiento de un cometido esencial, y ello hace aplicable, amerita, la aplicación de la teoría del fruto envenenado. Si tú tenés el árbol, si tú tenés el origen del procedimiento pandémico en el Uruguay contaminado por ilegalidad, todo lo que se haga posteriormente es absolutamente ilegal, como efectivamente lo fue. Hay datos de todo tipo. Nicole se encargó de realizar una labor investigativa, no exactamente desde ahora. Nicole viene investigando este tema desde hace muchísimos años, incluso por razones personales. Lo cierto es que yo no creo que, escuchen bien lo que le voy a decir, yo no creo que en la historia del Parlamento uruguayo se haya presentado una denunciante con tanto acopio de material probatorio científico, jurídico y fáctico como para precisamente fundamentar su denuncia. No tuvieron más remedio que caer en el ridículo los compañeros de la preinvestigadora. Procedimiento, yo creo que lo expliqué la vez pasada, presentada la denuncia, el Parlamento arbitra una comisión preinvestigadora, una comisión de admisibilidad y, diríamos, calificación de la denuncia. Estaba constituido por un diputado del Frente Amplio, Federico Preve, y un diputado de, digamos, la coalición multicolor, el colega abogado Pablo Abdala. En realidad, amigos, Multicolor y Frente Amplio constituyen un bloque, el bloque argentino, el bloque del Nuevo Orden Mundial. Yo lo llamo PUNOM, Partido Único del Nuevo Orden Mundial. Bien, ante semejante fundamentación probatoria, científica, legal, no tuvieron más remedio, aunque les parezca mentira a esta altura de los tiempos, que recurrir, incluso el Frente Amplista, al manido tema de la conspiración. Un verbo que sale del seno de la Central de Inteligencia Americana para tratar de desvirtuar, descalificar, denostar las teorías que buscan las explicaciones reales de los hechos históricos más importantes de la humanidad. Que después que pasan muchos años, por eso precisamente Pfizer quería esperar 75 años, vale decir que se muriera toda la gente que había inoculado para desclasificar la documentación. Entonces apelaron al tema de la conspiración, como que no hubiese prueba de que efectivamente se trató de una conspiración, que además la élite hegemónica, este plan
de dominio global, Sí. a través de metodologías del terror, que son las técnicas que implementó desde mucho tiempo atrás Henry Kissinger, que es una figura muy importante en el siglo XX y en el siglo XXI, pero particularmente en lo que tiene que ver con todo este plan de la Agenda 2030, todo este plan de los nuevos paradigmas existenciales que se están imponiendo. Es muy importante hablar, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos, es muy importante hablar de el Banco Mundial, de la Organización Mundial de la Salud, hablar de otros institutos como el Johns Hopkins, como el Chatham House, como el CFR, que todos constituyen los conspiradores, que además no tuvieron ningún problema en exhibirse como tales cuando hacen el evento 201, que nosotros vamos a agregarlo porque tenemos la posibilidad de proyectar en la pantalla del Parlamento el material videográfico que agreguemos con carácter previo. Consecuentemente, pienso que va a ser una jornada histórica. Yo les confieso, tengo un grado de nerviosismo y ansiedad muy importante. Sé que va a estar pendiente un público importante de América Latina, de América del Norte, de Europa. Sabemos que no va a ser entonces una sesión meramente doméstica, porque esta conspiración no fue una conspiración de determinados países, fue una conspiración a nivel planetario. Es un plan precisamente de orden planetario. Tenemos agregado a la denuncia las investigaciones del Comité Selecto, del Congreso de los Estados Unidos, que nosotros lo tomamos con pinza, ¿verdad? Porque solamente se tocó los aspectos superficiales de esta conspiración. Ya. O sea, se quedó muy corto. Gustavo, para entendernos, por lo que estás informando, va a haber en el propio Parlamento la oportunidad de mostrar imágenes por vuestra parte. No sé si durante una hora Nicole va a estar ahí pues con sus documentos, sus vídeos. Yo recuerdo ahora a Peter McCullough, que se fue a la Unión Europea, ahí al Parlamento, y también dijo como cardiólogo todos los efectos que tenían esas inyecciones. Entonces hay gente súper cualificada que se puede poner presente ante todos los diputados para que, oye, obviamente ellos, como son del PUNOM, no van a darle a lo mejor el valor que los ciudadanos, pues sí, preocupados por lo que se han puesto. Totalmente, va a ser así. Estamos preparando el material bibliográfico. Aquí hay un equipo de Parlamento, eso lo tengo que decir. Aquí hay un equipo de Parlamento constituido por los secretarios asesores. Ustedes tienen contacto con Sebastián Sosa, que en este momento está monitoreando la parte técnica. Tenemos a Vladimir Nasev, también colaborando con el estudio material bibliográfico. Tenemos a Malena, haciendo un trabajo sensacional. Ayer recuperó, yo lo había extraviado, un video muy importante que está en la página, después me recordás la página, Sebastián. Poli, la rubia. Tenemos una doctora que hizo un trabajo de conexión de la pandemia, que yo lo tengo en pantalla aquí, lo estoy mirando, con las fundaciones, con los organismos multilaterales de crédito, con el capital financiero internacional, que lo vamos a exponer, por lo menos algunas secuencias de ese video tan importante lo vamos a poner en pantalla. Un poquito. Les adelanto algo. Sí, Gustavo, adelántanos. ¿Qué va a suceder? Lo más probable es que cuando nosotros estemos en esta disertación tengamos un gran murmullo, tengamos gente hablando, diputados, colegas hablando, sin atender lo que nosotros estamos diciendo. Es muy probable que pase eso, porque es la única forma que ellos pueden rebatir, refutar, confrontar lo que nosotros vamos a agregar. Sí, pero claro. Lo importante es la función informativa hacia la población, porque un poquito van a hacer ustedes en ese Parlamento, dándole los vídeos y las imágenes y los datos, lo que los medios de comunicación hicieron, que fue trasladarle a la ciudadanía lo que ya se sabía, de también otros científicos que acallaron y no le dieron voz. Sí, correcto. Les quiero decir que la página, que vale la pena que entre porque tiene otros videos, es Poli Sant George. Poli, L-I, Sant George. Vale, lo estamos empezando a mirar ahora mismo. Sí. Creo que vale la pena que lo busquen, porque la investigación que hizo a partir del grupo de preparación de pandemia, la GPMB, por sus siglas en inglés, Grupo de Preparación de Pandemia, es brillante. Es brillante y además es demoledor. Estoy abierto a las preguntas. Tengo una duda, don Gustavo. Le habla Julio García. Vamos a ver, ¿os esperabais este rechazo de la Comisión Preinvestigación Brigatora? Y más aún, ¿hay algún grupo, don Gustavo, dentro del Parlamento que haya manifestado su desencanto con la no aprobación de esta Comisión Preinvestigadora? Bueno, brillante la pregunta.
te contesto, era cantado, estaba en la tapa del libro, como se dice actualmente, acá la gurizada de acá, que no la pueden llevar. Julio, no la pueden llevar. Claro. ¿Por qué? Porque los multicolores fueron los autores aparentes del genocidio. Estaban en el gobierno. Claro. Viabilizaron toda esta barbaridad. Ahora bien, tú me dirás, bueno, pero el Frente Amplio, además sabiendo que está Kissinger detrás de esto, que fue el autor del Plan Cóndor, que generó los desaparecidos, que genera el famoso eslogan del Frente Amplio, verdad y justicia, no a la impunidad. Estaba cantado que esta gente, si no tuviera, digamos, la inmoralidad, el doble discurso, tendría que estar investigando junto conmigo y con Nicole sin lugar a ninguna duda. Pero son gobiernos, están absolutamente condicionados por Standard & Poor's, por Moody's, por Fitch, por el FMI, por el Banco Mundial, por la Reserva Federal, es decir, por toda la parafernalia de la oligarquía financiera internacional, por las grandes cadenas internacionales del periodismo. Pero además de todos estos elementos, no se olviden que Standard & Poor's, Fitch y Moody's vinieron a calificar al país tomando como un ítem de la calificación el nivel vacunacional alcanzado en el país. Claro, claro. Yo no sé si ustedes saben que en todos los países estas calificadoras tenían como un elemento más de la calificación el nivel vacunacional. Es increíble. Sí, te daban mejor dinero a mejor precio si te habías inyectado toda la población. Sí. Correcto. Efectivamente. Correcto. Es más, corrías el riesgo de que te quitaran el grado inversor. También. Exacto. Y ahí Y de no esa está manera más estás que... fuera del circuito financiero primario. Claro. Tenés que ir al circuito financiero secundario, donde los intereses son mucho más caros. Le habla a su compatriota, don Gustavo. Entonces, hay otro elemento. No son gobierno y necesitan votar el presupuesto. Vale decir que ahora en junio entra el presupuesto, que es cómo se distribuye el dinero del pueblo. Normalmente se distribuye de la siguiente manera. Primero, los intereses financieros, es decir, el pago de los intereses de la deuda externa, el cumplimiento con el sistema financiero internacional. Segundo, el beneficio para las grandes corporaciones. Y tercero, lo poquito que queda para un cumplimiento desastroso de los cometidos esenciales del Estado. Bien, dicho esto, como necesitan la firma de los multicolores, de sus socios, son socios, señores. Bueno, allí en España yo veo que pasa lo mismo, en última instancia en lo estructural. Exactamente lo mismo. Todos están cortados por el mismo patrón. Decía Gustavo que le quería dar la palabra a su compatriota Martín Rodríguez, que quería, no sé si aseverar alguna información o entrar en el modo pregunta. Adelante, queridísimo Martín. Bueno, primero saludarte, Gustavo, querido. Comentar, ¿no? Él está hablando del episodio en Uruguay dentro de ese contexto, pero como bien decía, esto es no planetario, sino mundial, según mi visión. Es un escenario mundial, ¿no? Un fractal que se repite muchísimo. Y claro, todos los países, mediante esta deuda externa que tantas veces hemos traído aquí, tienen ese grifo abierto que es el símbolo de la dependencia. O sea, un país con deuda externa tiene que hacer absolutamente cualquier cosa que esas agencias de riesgo le pongan como condición. Es como el brazo coercitivo de la mafia. Los tipos van a venir acá y literalmente pueden opinar por ti porque tú les debes ese dinero. Entonces es tremendo. Ese fractal de izquierdas a derechas que él está describiendo cuando habla del partido único del orden mundial es exactamente igual a cuando hablábamos 10 minutos atrás de ese fractal Estados Unidos contra Rusia, esto contra lo otro. O sea, una dicotomía ahí de dos bandos enfrentados tratando de decir que opinan cosas diferentes cuando es mentira. Todos tienen un objetivo común muy puntual que tiene que ver con el sangrado de la sociedad para que sean sumisos ante un sistema que es totalmente injusto. Y la única forma de sustentar un sistema injusto es ponerte enemigos ficticios y ponerte todo el tiempo entretenimiento que te disminuyan y te saquen las ganas de prenderlo fuego a todos. Porque literalmente acá lo que nos pasa con la deuda externa es no solo injusto, sino que es ridículo, ¿no? El hecho de lo que decía él, una pequeñísima parte del sudor de nuestra gente es la que se destina al bienestar del pueblo. Todo lo demás se va en algo sumamente injusto e ilegal como una usura internacional y ni que hablar beneficiar las grandes corporaciones. Pero nada, este martes va a ser épico, va a ser casi como tener un directo de Canal 5, pero dentro del Parlamento. Eso para muchos va a ser un sueño cumplido. Es que no es menor, estamos ante un momento que parece que todo es cuesta abajo, que todo parece negativo. Mentira, señores, estamos a 4 o 5 días de que en Uruguay un diputado bien atrevido y con 2 cojones exponga directos de gente académica que opina diferente al relato oficial. Y eso no sucede en ningún parlamento del mundo. Eso de celebrarte, tremendo. Sí, Martín, ya hemos puesto algunos temas incómodos. Ustedes saben que todo esto que emerge de la cleptocorporatocracia tiene un componente de carácter tecnológico, científico,
que está vinculado a Estados Unidos y que es el Departamento de Proyectos de Avanzada del Pentágono, vale decir, la DARPA. Dentro del Comité Honorario Científico, de contenido netamente sionista masónico, los personajes que estaban allí en el GACH, como se les llamó, eran de origen masónico y sionistas. Algunos de ellos eran soldados de la DARPA, como es el caso de Gonzalo Moratorio, un individuo que nosotros inclusive proyectamos o publicamos en nuestras redes fotos de él celebrando no sé qué tema dentro de la DARPA, como soldado de la DARPA. Y eso ya se ha puesto en el Parlamento. Y yo constaté lo siguiente. Antes que Nicole y Gustavo llegaran al Parlamento, había temas que eran tabú, que no se podían mencionar, que nunca se mencionaron. Yo nunca escuché a un legislador de la legislatura anterior hablar de DARPA, hablar de neuromodulación, hablar de Agenda 2030. No existía. La única referencia a la Agenda 2030 la hizo Tabaré Vázquez y Lacalle Pou, coincidentemente para decir que el primero de ellos, la Agenda 2030, era la más sensata, legítima y audaz. No sé dónde sacó lo de legítimo, porque es de la oligarquía. Sensata va contra todo el sentido común. Esa agenda que dice que siendo un hombre, te puedas percibir por sí ante sí como mujer y que todo el mundo tenga que aceptar ese problema que tenés en el cerebro de no verte como sos. Bien, pero fuera de ello, no se mencionaba la Agenda 2030. Nosotros desembarcamos en el Parlamento uruguayo para hablar de política de verdad y para hablar fundamentalmente de geopolítica. Porque cuando uno habla de geopolítica está hablando de lo que describió perfectamente Martín: la dependencia, la falta de libertad, el sojuzgamiento, el condicionamiento. Y les voy a decir algo. Los parlamentarios, por lo menos los más experimentados, estaban perfectamente al tanto de todo. Es más, a instancia de Rodrigo Goñi, un diputado blanco, se instaló una comisión especial de futuro. En realidad es la comisión especial que estudia las estrategias DARPA. Cuando yo inclusive hablo en el Parlamento para apoyar la formación de la comisión, claro, Goñi quiere la comisión con un sentido de colaboración con los objetivos de la DARPA. Y yo quiero la comisión con el objetivo de poder desenmascarar los objetivos DARPA. Yo lo digo en la locución. Por motivos diferentes voy a apoyar la formación de la comisión especial. Y por primera vez se habla, y hablamos en conjunto, y eso es importante, de neuromodulación en el Uruguay. Y precisamente el diputado Goñi quiere, al igual que Chile, y siguiendo el ejemplo de Chile, del senador Gilardi, una legislación para la neuromodulación. Y esto es un tema muy complejo, porque no tiene una solución satisfactoria, ni por el lado de la legislación, es decir, de legislar, ni como por el lado de no legislar. Entonces, estamos en una verdadera disyuntiva. Vamos a estudiar en nuestro posicionamiento, eventualmente vamos a evaluar la argumentación. Acá me alcanzaron precisamente ya el documento referente a actividad cerebral y neuronal de las personas. Y aquí viene la exposición de motivos, que no se la voy a leer, no me quiero extender más en esto, pero les quiero decir, y traía este tema a colación, de que en el Parlamento uruguayo desembarcó un nuevo partido que vino a hablar de política de verdad, no de politiquería, como la sesión de anoche, que estuvimos cerca de 8 horas discutiendo si se creaban o no 3 municipios de localidades de menos de 5.000 personas en algún caso. Horas, y hablando de valentía, y hablando de democracia, hablando de esto. Los mismos que el día 8 me van a negar la investigadora sobre el evento más importante, yo diría, de la historia del mundo, para seguir la línea de Martín, la historia del mundo sobre un procedimiento de control social, político, sanitario, ontológico, llevado adelante precisamente a partir de la declaración de Plan Peña, ese gran embuste, esa gran conspiración. Además, una conspiración, yo diría, totalmente obscena, realizada con desparpajo, a través del evento 201. Sí. Además fue muy burda y todos nos dimos cuenta. Por eso celebrar, estaremos muy atentos, ¿no?, a esa comparecencia que vais a tener, pero realmente llevar la política como voluntad del pueblo, para el pueblo y para el pueblo, y que todo el mundo sepa la realidad que se esconde por encima del telón de la política. Una política que al final debería ser, pues, el espíritu de una comunidad
para ellos, no como lo que se ha convertido, ¿no? Para intereses que ni conocemos. Jordi, perdóname que te interrumpa, pero es que no tenemos mucho más tiempo. Los contenidos. Yo invito a Gustavo Salle a que esta próxima semana, quizás con más tiempo, entre en Canal 5 en otro horario para dar también a conocer esta visión tan cercana a nuestro pensamiento a otras personas que nos ven pues otros días de la semana. Gustavo, estás invitado. Bueno, es que eres de casa, quiero decir. Vamos a ver, si está dentro ¿Sí? Me siento de casa, me siento como que estuviera propiamente allí con ustedes, que no va a pasar de este año que así acontezca. Y respecto a la invitación, estoy a las órdenes. Ustedes me convocan un día antes y yo preparo todo para estar con ustedes, porque los tengo que poner al tanto de lo que es la politiquería barata, ese acting que se hace también en el Parlamento. Miren que yo sigo mucho al Parlamento español, y me encanta ver el acting del Parlamento español. Pero acá nos falta alguien como... Y tal vez es mucho más refinado que el uruguayo, pero no deja de ser acting. Sí, decías, Jordi. No, que aquí nos falta un político como tú, sí, Gustavo, que ponga realmente las cosas encima de la mesa y se hable de lo que está ocurriendo. Tanto es así que he apuntado politiquería española. Y eso es lo que vamos a tratar, española o mundial, da igual, es que al final todos son los mismos fractales. Sí. Es que todos los gobiernos... No, pero está claro, o sea, Bill Gates esta semana ha dicho que van a sobrar médicos, profesores, y lo que nos vienen diciendo, estas cosas son las que hay que llevar a los congresos, y qué vamos a hacer realmente, si seguimos esas agendas o no. Así que, Gustavo, mil gracias por representarnos también a muchos de nosotros en estas ideas y sobre todo la energía y la fuerza con lo que lo hacen. Gracias a ustedes y a las órdenes para tenerlos al tanto a ustedes y a los amigos del mundo, como me gusta decir, de lo que está sucediendo en el Parlamento uruguayo, que es verdaderamente desastroso y catastrófico, pero que lamentablemente, como bien dicen ustedes, yo creo que sucede a nivel global. Y como los estaba escuchando, y además me sorprendió la noticia que venía analizando, vean el doble discurso inmoral, vean la manipulación permanente que tienen los gobernantes sobre la población. Estaba viendo precisamente a Víctor Orbán, con ese doble discurso, esa doble cara, ahora dándole total impunidad al genocida genético de Netanyahu. Una vergüenza. Sí. Es que usted, don Gustavo, y ahora voy a ceder la palabra para que se despida también, usted es oro. Usted es oro y lo tenemos que cuidar y lo tenemos que, como si fuera un niño, alimentar y cuidar y darles cariños y abracitos. De verdad que desde España se le quiere mucho. Martín Rodríguez, compatriota de Gustavo, con el corazón dividido entre Uruguay y España, pues adelante con lo que quieras comentar. Sí, no, sin duda. Primero, corazón dividido, no, me gustaría decir corazón sumado, ¿no? Compartido. Uno sumado con el otro, que es mucho más bonito. Por supuesto que aprecio muchísimo a Salle, su hija, pero principalmente por la labor, la coherencia y por ser un altavoz de muchas inquietudes que uno tiene ahí dentro, ¿no? Me gustaba porque muchas veces antes de asumir hablábamos de que el principal rol que van a tener es un rol didáctico. Van a venir y ya lo han hecho. En ese sentido ya se está haciendo historia de que la información está sobre la mesa. Ahora empieza en juego esa frase que a veces dice que la verdad ya no está oculta. Ahora depende de cada ser si se quiere ocultar de la verdad. Y eso es lo que poco a poco va a ir pasando y está pasando y es de celebrar. Eso es fantástico. Así que nada, Gustavo, beso grandote, gracias por todo y el martes vamos a estar súper atentos como si fuera una final del mundo. Yo les quiero decir para despedirme que sin periodistas valientes, honestos, decentes como ustedes, jugados, la labor que nosotros podamos desarrollar no tendría los frutos, no tendría la difusión, no tendría ese eco didáctico al que refiere Martín. Así que yo los felicito a ustedes y por cierto que eso me alienta a tener un gran deseo de un abrazo con ustedes. Gustavo, no se vayan todavía una y más porque por lo menos Gonzalo quiere dirigirse a él, nos ha dejado encantados y Gonzalo, que es un gran compañero de Canal 5 en las sombras mayoritariamente, es un gran productor en este caso. Queridísimo Gonzalo, querías dirigir unas palabras porque has flipado, como se dice en el argot callejero, flipado en colores, ¿no? Ya fue la primera entrevista aquí en el Canal 5 con los compañeros, fue increíble. Simplemente yo me llamo Gonzalo Lago, vengo de tradición familiar jurista y he estado 14 años como procurador de los tribunales. Mi abuelo fue decano y en 49 años que no he votado jamás, es la primera vez en mi vida, cuando le conocí en Canal 5, que me siento representado. Es la primera vez en mi vida que veo que esta democracia judeo-masona realmente hay alguien que trabaja. Y desde lo más profundo de mi corazón, muchísimas gracias y que Dios le guarde. Sin duda. Muchísimas gracias, la verdad que un mensaje altamente
alentador, emotivo, y más proviniendo de quien tiene contacto con juristas, con gente de derecho. Nosotros nos estamos basando fundamentalmente en dos aspectos fundamentales del ser humano. Por un lado, la axiología, es decir, los valores. Y por otro lado, como no puede ser de otra manera, el derecho positivo. Claro. Y créanme que, más allá de que las constituciones, sabemos su origen, en la medida que constituyen un límite al abuso del leviatán, que es el brazo gordo extorsivo de la élite oligárquica, defendemos la Constitución, aún reconociendo su origen y sus problemas. Pues, queridísimo Gustavo Sallé, gracias de todo corazón. Como decían aquí en la mesa, Dios le guarde, estamos muy cerca de usted. Gracias de corazón. Muchísimas gracias, abrazo.